Buenas noches. Mientras vamos a Hechos 17, hacemos el recorrido histórico, ¿verdad? En Hechos 13 y 14 vemos lo que se suele llamar como el primer viaje misionero de Pablo, que dura aproximadamente 2 años. Luego en Hechos 15 tenemos el Concilio de Jerusalén y al final del capítulo tenemos la separación de Pablo con Bernabé y el inicio del segundo viaje misionero. Bernabé junto a Juan Marcos van para Chipre y Pablo se reúne con Silas y en el capítulo 16 suman a Timoteo y luego a Lucas al trabajo misionero, al equipo misionero. Ellos son guiados por Dios a Macedonia, van a predicar ahí el Evangelio y van Pablo y Silas y Timoteo a Filipo, dejan a Lucas ahí, siguen su camino. En Hechos 17 vemos que van primero a Tesalónica, luego van a Berea y luego van a Atenas. Y hoy vamos a ver la llegada de Pablo a Atenas, mientras que queda esperando a Silas y a Timoteo, quienes habían quedado en Berea. Pablo tuvo que salir de Berea, y quedan ahí Silas y Timoteo, pero Pablo está en Atenas ya. Y mientras espera a sus compañeros, hace algo. Y hoy vamos a hablar de lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo en ese tiempo mientras esperaba en Atenas? Recordemos que es Atenas. Atenas tenía una gran reputación. La profundidad intelectual que desarrollaron sus habitantes le dio esa reputación. Nosotros como cordobeses tenemos el orgullo de ser de la docta. Y si bien no lo merecemos tanto y menos ahora, tuvimos el privilegio de ser de la docta y se le decía a Córdoba la docta. Es como decirle la culta. ¿Por qué? Porque dentro del continente americano, la cuarta casa de estudios superiores se estableció en Córdoba. Primero en Perú, luego en México, luego en República Dominicana y luego lo que hoy es la Universidad Nacional de Córdoba, donde varios de nosotros hemos estudiado. Estados Unidos, por ejemplo, lo tuvo después, 23 años después que Argentina, una casa de estudios superiores. Y eso nos daba cierto prestigio, ¿sí? Incluso la gente de esta zona y de los países limítrofes venía a estudiar a Córdoba y muchos de nuestros próceres estudiaron en Córdoba. Y era algo lindo, eran los de la docta, es donde estudiaban los que terminaban siendo los que más sabían de un tema. Eran los doctores sobre ese tema. Era lo que nos daba reputación, pero esa reputación no es nada comparada a la de Atenas. Los romanos incluso respetaban a Atenas por su pasado, a pesar de que ya no era lo que había sido, tenían en gran estima a Atenas. Atenas fue la cuna y también casa de grandes filósofos griegos. Algunos nacieron ahí y otros luego fueron a vivir ahí. Pero ejemplos como Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿qué les parece? O han nacido o han vivido en Atenas. Y fue el lugar donde se ideó la democracia, donde tomó más forma. Pero a pesar de haber desarrollado tanto su pensamiento, su intelecto, en los tiempos de Pablo es descrita como un bosque de ídolos. Nosotros vemos como que paradójicamente, aunque habían adquirido cierta sabiduría en algunos temas, vivían en la peor de las necedades. En la peor de las necedades, lejos del Dios verdadero. O sea, eran personas que habían desarrollado mucho su intelecto, sus ideas, sin embargo, espiritualmente estaban muy lejos del Dios verdadero. Y hoy vamos a ver, en realidad, 2 puntos principales, pero del segundo se desprende gran parte de la prédica. El primer punto va a ser cómo reacciona Pablo al ver a Atenas. El segundo va a ser a qué acción les llevó esa reacción y cómo da a conocer al Dios que para ellos era desconocido. Atenas se descrita por algunos de sus contemporáneos como un bosque de ídolos, para que se imaginen la cantidad de estatuas y cultos que había en su lugar. Vamos a ver cómo Pablo, qué actitud tuvo frente a la oscuridad espiritual y cuáles fueron las características de su predicación. Primero, su reacción. Vamos a ver que tuvo un espíritu enardecido, dolor por ver la oscuridad en la que estaba la gente y por ver a Cristo, que no era quien recibía la adoración. Esa reacción les llevó a una acción. La acción es predicar, exponer, argumentar, discutir, presentar y llevar la luz del Evangelio a todo contexto filosófico y religioso. Y luego vamos a ver qué características tenía esa predicación en la que él da a conocer al Dios que las personas de Atenas no conocían, al Dios desconocido. Vamos a ver 5 características de esa predicación. O sea, reacción, acción y dentro de la acción estas 5 características de su predicación. Vamos a leer Hechos 17 del 16 al 34, pero como es un pasaje largo, no lo voy a leer de primera, sino que vamos a ir dividiéndolo. Ahora vamos a leer, para ver el primer punto, que es la reacción, Hechos 17, 16.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Esta es la reacción. Pablo llega a Atenas, ve este bosque de ídolos y dice que su espíritu se enardece. Pablo está profundamente perturbado al ver la idolatría en Atenas. El término que se usa acá tiene que ver con una reacción emocional que mezcla enojo con angustia, con tristeza. Esta respuesta del corazón de Pablo es a la situación espiritual predominante en Atenas. Y no era una simple molestia personal, sino un resultado de su profundo amor por Dios, su compromiso con la verdad y el dolor de ver a personas en oscuridad. Este combo de amar a Dios, amar la verdad y amar al prójimo le hacen a Pablo sentir esta reacción de enardecimiento del espíritu, una cruza entre angustia, dolor, enojo, molestia. Es muy complejo. Él ama a Dios, ama la verdad, ama al prójimo, y lo que sucedía en Atenas era contrario a que Dios fuera adorado y a que la gente anduviese en la luz de Cristo. Pablo está profundamente perturbado porque ve cómo la idolatría desvía la gloria. Y en vez de ir al único el único que la merece, a quien le pertenece, se va a ídolos hechos por manos humanas. Y esas personas están viviendo en la más densa oscuridad espiritual. El celo santo que Pablo experimenta en este lugar es parecido al que sienten muchas veces los profetas del Antiguo Testamento, o Jesús en el templo, o también Jesús cuando ve a Jerusalén y tiene ese dolor por ver a Jerusalén perdida espiritualmente. Es una mezcla de muchos sentimientos. Y tenemos que saber que esto no es una indignación por arrogancia o por superioridad moral o espiritual. Es una respuesta derivada de la pasión por la gloria de Dios, quien no era reconocido, y por el dolor que le producía ver al pueblo en oscuridad. Y tenemos que saber que en todo momento y todo lugar, la idolatría no es una cuestión inocente. La idolatría es una ofensa directa contra Dios y una consecuencia de la esclavitud espiritual, de la oscuridad en la que vive la gente. Nunca la idolatría es inocente, nunca. La idolatría es una forma de rebelión contra el Creador, que sustituye al Dios verdadero por representaciones creadas. Y que Pablo sintiera esto, este enardecimiento del espíritu ante la idolatría, nos muestra lo que él sentía, lo que él comprendía acerca de la gravedad del pecado y también del daño espiritual que produce la idolatría, no solo en los individuos idólatras, sino en la sociedad en general. Y su reacción no es solo de tristeza, no solo de enojo, no solo de dolor, es una combinación. Y él siente el fuerte deseo de confrontar este pecado con la verdad del Evangelio para la gloria de Dios y para la libertad espiritual de esas personas que están en oscuridad, en esclavitud espiritual. En pocas palabras, Pablo ve dos cosas que le llevan a accionar. Por un lado, Dios no es adorado, y por otro lado, la gente vive en oscuridad. Y ahí está la reacción, y podremos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo aplico? Bueno, hermanos, tenemos que ser honestos. ¿Cómo respondemos nosotros a la idolatría en nuestro contexto? ¿Qué nos produce aquello que es falso de nuestra sociedad? Sabiendo que Dios es digno de gloria, ¿qué nos produce ver que Él no es glorificado, pero sí lo son los ídolos? ¿Qué nos produce la pasión idolátrica en otros, cuando entendemos que no hay nada inocente en ellos? ¿Qué nos produce saber que el idólatra está en esclavitud, que le hace daño a su entorno y que además roba la gloria a Dios? Yo les voy a ser sincero, y muchos lo saben. A mí hay cosas que me molestan mucho en los otros, por supuesto. Hay algo que no voy a comprender nunca, y espero seguir sin comprenderlo, que es la pasión por el fútbol. No la entiendo. Me gusta, ojo, me gusta. Pero esas personas que realmente les marca el día, les marca el carácter, les marca la semana, por ver 22 adultos jugando con una pelota, yo no lo puedo entender. ¿Y qué encuentro en esto? Que hay cierto grado de idolatría, y eso no es inocente. No sienten ninguna alegría más alta que la que le produce el fútbol, y ninguna tristeza más baja que la que le produce el fútbol. Y eso significa que este juego está ocupando un lugar demasiado alto en su corazón. Me pasa con muchas cosas, ¿no? Me pasa lo mismo con los videojuegos. Cuando veo a un adulto jugando con videojuegos, digo, qué loco, que lo mejor que tenga para pasar su tiempo libre es lo mismo que usaba cuando era chiquito. A mí me pasa eso. Pero el punto no es ese. El punto es qué me pasa con mis ídolos.
¿Y qué me tiene que producir a mí los pequeños ídolos que protejo? Vos tendrás los tuyos y a vos te molestarán unos y a mí me molestarán otros. Y no tengo nada en contra de los videojuegos por sí mismos o del fútbol en sí mismo, sino que reconozco los altares de los otros. Pero ¿cuál es el problema? Vos no reconoces los tuyos, yo no reconozco los míos. Y tenemos que tener este celo en donde nuestro espíritu se enardece contra los ídolos que protegemos. La idolatría nunca es inocente. Roba la gloria a Dios y te esclaviza espiritualmente. Y lo que deberíamos sentir frente a la idolatría ajena, pero también, sobre todo la propia, es este enardecimiento en el espíritu. Hay muchos ídolos. Yo dije cuáles son los que más me molestan a mí, pero justo esos que más me molestan son donde yo más victoria tengo. Yo no voy a sentir lo mismo que sienten los otros por el fútbol ni por los videojuegos, pero yo tengo otros ídolos y vos tenés otros ídolos, y hay que sentir algo al respecto de esa idolatría. Cuando algo le roba la gloria a Dios, cuando algo no me ayuda a crecer espiritualmente, sino realmente todo lo contrario, tengo que por lo menos prender una alarma y sentirme, en realidad debería sentir ese celo santo por un deseo de libertad espiritual, de lo bueno, de la gloria de Dios, desear que Dios sea quien recibe mi grito de júbilo más grande. ¿Sabes qué? Es muy probable que el mayor grito de júbilo de tu vida lo hayas dado por un partido de fútbol, y el mío también. En el Mundial el año pasado, nunca vi tanta alabanza como la vi en el Patio Olmos el año pasado cuando salió campeón Argentina. ¿Pero de qué habla eso? Habla de que no conocemos lo suficiente a Dios. No nos da vergüenza gritar un gol, pero nos da vergüenza cantar fuerte en la reunión. Eso habla de nosotros. La gente que ama el fútbol nunca llega tarde a la transmisión del partido, pero a la iglesia sí llega tarde. Fíjate cómo tenemos que reconocer, tenemos un problema, y yo marco cada uno tendrá su problema, y yo tengo que reconocer cuáles son los míos, y vos tenés que reconocer cuáles son los tuyos. Necesitamos reconocer la idolatría en nosotros mismos y en otros. Y eso nos tiene que llevar no solo a una reacción, sino a determinadas acciones. No a un sentimentalismo pasivo, sino a un celo por Dios y compasión por los idólatras. Y a actuar promoviendo la solución, llevando la luz de la verdad. Necesitamos identificar los ídolos y sentir algo al respecto, reaccionar al respecto. No puede ser que no nos genere nada la idolatría. Gente en oscuridad, gente en esclavitud y Dios sin recibir la gloria. Algo nos debería generar. Antes de pasar al punto siguiente, quiero aclarar, no hay nada en los videojuegos malo en sí mismo, ni en el fútbol en sí mismo. Lo que está mal es el lugar que ocupa muchas veces en nuestros corazones. Hay gente que en ese lugar tiene el dinero, alguna amistad, alguna relación, su trabajo, y en eso no fallan. Tienen el mayor culto posible, la mayor responsabilidad con esas cosas. Pero esa responsabilidad, ese culto, esa adoración, esa pasión, ese sentir, es merecido solamente por Dios. Y lo demás son pasiones inferiores, que nunca deberían competir contra nuestra pasión por Dios. Y Pablo ve esto y reacciona. Su espíritu se enardece, sufre, tiene enojo, tiene angustia, tiene dolor, tiene compasión, tiene deseos de ver la gloria de Dios en esa gente y tiene deseo de ver a esa gente libre de la esclavitud espiritual. Desea eso. Vamos a ver qué hace luego de su reacción interna a la idolatría de Atenas. Vamos a leer ahora el 17 y el 18. Hechos 17, 17 al 18. Así que discutía en las sinagogas. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba enardecido. Discutía en las sinagogas con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Iba a la sinagoga, y bueno, vamos a hablar de Cristo. Iba a la plaza, ¿quién quiere hablar de algo? ¿Quién quiere conversar? ¿De qué les hablaba? De Cristo. De Cristo y la resurrección. Dice el 18, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Es un término despectivo, palabrero. Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Fíjate, el reflejo que Pablo tuvo frente a la idolatría fue que su espíritu se enardecía. Pero no quedó ahí, sino que esto lo llevó a una acción concreta. Él no se quedó en su indignación, sino que actuó de manera inmediata
intencionalmente, dedicadamente, y comenzó a predicar y a dialogar, a debatir en la sinagoga, en la plaza y donde pudiera. Este enardecimiento espiritual no llevó a Pablo a quedarse en una actitud de condena, sino a una mayor disposición para compartir el Evangelio. Están perdidos, horrible, le roban la gloria a Dios, no se la dan. Están en la oscuridad, son esclavos, hay que predicarles. No es que se puso malditos pecadores, hay que predicarles. ¿Cuándo? Y cuando pueda. Vamos a la sinagoga. Bueno, ahora cierra la sinagoga. Vamos a la plaza. La plaza era como lo que hoy sería quizá el Patio Olmos, donde la gente se encontraba. La plaza pública, donde la gente dedicaba tiempo. La pasión por la verdad divina impulsó a Pablo a una acción evangelística. No me puedo quedar solo en la reacción. Tengo que ir a la acción. Pablo vio la idolatría no solo como una ofensa a Dios, sino también como una trampa en la que estaban viviendo aquellos que eran ignorantes de Dios, y esto les llevó a tratar de liberarlos mediante la predicación de Cristo, del Evangelio de Cristo. Acá vemos la acción, lo que Pablo sintió en su interior les llevó la acción. Y él comienza en la sinagoga, donde habla con judíos, habla con gentiles temerosos de Dios, con personas familiarizadas con las Escrituras, y luego extiende su predicación ¿a dónde? A la plaza pública, un lugar donde se encontraba con cualquier persona presente. Y también dialogó con filósofos, epicúreos, estoicos, lo que demuestra la disposición de Pablo a confrontar las ideas filosóficas que chocan contra el mensaje cristiano. Pablo no se limita a un solo contexto religioso, sino que estaba dispuesto y preparado para interactuar con cualquier esfera social, también en el ámbito religioso, como la sinagoga, o también en el ámbito secular, como la plaza. Si ustedes ven, Hechos 16 nos muestra un abanico muy grande de interacciones sociales. Una señora de negocios, una muchacha esclava, un empleado público. Vemos ahora en Atenas, judíos y temerosos de Dios, paganos comunes, paganos avanzados en filosofía. Fíjense la disposición de Pablo, que es admirable y debería ser imitable, para ir a presentar el Evangelio a cualquiera, pero estar preparado para hacerlo. La flexibilidad misionera de Pablo es admirable y debería ser imitable también. Él adapta su enfoque dependiendo de la audiencia, pero sin perder la esencia del mensaje del Evangelio. Esta plaza pública en Atenas era un lugar clave de intercambio social e intelectual. Hoy quizás sería el inicio de Facebook, tampoco llega a ese nivel, pero un lugar donde la gente interactúa. Al predicar ahí diariamente, tanto en la plaza, Pablo no solo buscaba a los religiosos, sino también a los intelectuales, a los filósofos, a aquellos que iban a debatir en ese lugar. Y Pablo se encuentra con varios grupos de filósofos y varios cultos, pero acá se menciona de manera especial a los epicúreos y a los estoicos, que son dos de las corrientes principales de ese momento en Atenas. ¿Qué creían los epicúreos? Creían que el propósito de la vida era alcanzar el placer mediante la eliminación del dolor y la búsqueda de una vida tranquila. Hay algunos cristianos que creen que este es el propósito. Ellos negaban la intervención de los dioses en los asuntos humanos y veían a la muerte como el fin definitivo. O sea, eran teístas en la teoría, pero eran ateos en la práctica. Los dioses no estaban involucrados con ellos, no importa lo que hicieran, así que busca la paz y el placer. Los estoicos, por otro lado, promovían la virtud del autocontrol. ¿Te suena esto? De la autodisciplina, del dominio propio. Y lo querían alinear con un todo. Ellos creían en la existencia de un principio divino, pero que era impersonal y estaba presente en todo. Eran panteístas. Creían que la divinidad estaba en todo de manera impersonal. Como creen algunos de los que hoy dicen el cosmos, el universo, esa fuerza es divina, pero no es impersonal. En eso creían los estoicos. Y estos filósofos representaban dos extremos del pensamiento griego. Uno enfocado en el placer o en pasarla bien, los epicúreos, y el otro en la autodisciplina, los estoicos. Sin embargo, ambos carecían de la comprensión de la divinidad. La divinidad verdadera es trascendente, es inmanente y es personal. Pablo confronta sus filosofías. ¿Cómo? Predicando a Dios.
predicando su carácter, predicando sus obras, enfatizando en Jesús y la resurrección, conceptos que desafiaban las cosmovisiones de estos filósofos. Incluso él va a introducir la intervención divina en la historia y también la vida después de la muerte, cosas que ellos no creían. La reacción interna de Pablo les llevó a una acción externa. ¿Y qué hace? Hace apologética, presenta la cosmovisión bíblica, hace guerra espiritual, hace evangelismo. Ahora, a la hora de aplicar este punto, ¿qué podríamos pensar? Bueno, por un lado, tendríamos que ser intencionales en aprender a compartir el evangelio en diferentes contextos y hacerlo. Generalmente, las iglesias en general, insisto en la redundancia, dedican más tiempo a cosas sobre cómo compartir el evangelio que a compartir el evangelio. Deberíamos dedicarnos a aprender cómo compartirlo, pero también compartirlo, ser intencional en aprender cómo compartirlo en diferentes contextos. El celo santo y la compasión por los que viven en oscuridad espiritual no debe quedar solo en lo interno, sino que debe llevarnos a manifestaciones externas y hacia la más necesaria de ellas, la predicación del evangelio. No podemos quedarnos solo con la indignación, el dolor y la compasión. Tenemos que ir y mostrarles a Dios a través de Cristo. Necesitamos ser flexibles, pero una flexibilidad que se capacita para poder servir a Dios en diferentes contextos, que se adapta. Nuestra capacidad de adaptación en virtud de llevar el mensaje a los perdidos está muy relacionada a nuestro amor a Dios, nuestro deseo de obedecerle y nuestra compasión por los no alcanzados. Te lo digo de nuevo, cuanto más ames a Dios y a los perdidos, más ganas vas a tener de capacitarte para llevarles el evangelio. Te lo digo ahí en sencillo. Si obedecer a Dios realmente nos importa, si deseamos expresarle nuestro amor haciendo lo que nos manda, y si tenemos verdadera compasión por los demás, estaremos dispuestos, listos y preparados para extender puentes hacia ellos, en sus contextos, para llevarles el evangelio de Cristo, para llevarles la luz de Dios, para que ellos puedan ver a Dios a través del rostro de Cristo. Si más amamos a Dios y a los demás, más estaremos listos para presentar el evangelio. Si no amo a Dios, si no me interesa obedecerle, si no amo al prójimo que está en oscuridad, no me voy a preparar para llevarles el evangelio. Jesús es el máximo y perfecto ejemplo de esto. Filipenses 2. Sí que cruzó un puente Jesús, ¿eh? El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo. Y no dice qué vino a hacer. Se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros para dar su vida por nosotros. ¿Qué puente cruzó? Del trono a la tierra y a la tumba. Y fue exaltado. Nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer lo mismo. Incluso Filipenses 2:5 dice esto. Hagan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no consideró el ser como Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Nosotros deberíamos reconocer que si somos poco amantes de Dios o si nuestra compasión por los demás es solo sentimentalismo, estamos equivocados. Tenemos que actuar de tal manera que llevemos la luz de Dios a esas vidas. El amor por los demás y por Dios nos ayuda a crecer en flexibilidad, nos ayuda a crecer en adaptabilidad, nos ayuda a desear capacitarnos para llevar la luz del evangelio a esas personas, a salir de nuestra zona de confort, de comodidad e ir hasta donde están esas personas. Pero no solamente ir de manera geográfica, física, sino también intelectualmente, con el fin de llegar y guiarlos a Cristo. Pablo estaba listo y no empezó a prepararse en Atenas, estaba listo. ¿A dónde puedo ir? ¿A la sinagoga? Bueno, ¿dónde más? Cerró, ya no es sábado. ¿A dónde puedo ir? A la plaza pública. Y bueno, estaba listo y podía confrontar las otras cosmovisiones porque conocía muy bien la bíblica, la cosmovisión divina. Él no solo estaba ahí geográficamente. ¿Cuántos misioneros fracasan porque solamente están geográficamente en ese lugar? Sin capacitación en el verdadero evangelio y sin poder extender ningún puente a la cultura a la que desean ir. No le aman lo suficiente si no aprenden cómo ir a ellos. No es una cuestión geográfica, es también una cuestión intelectual y espiritual. Fíjense los versículos 19 al 21. El primer punto era la reacción, el segundo la acción, y dentro de la acción vamos a ver que él da a conocer al Dios verdadero. Dice, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama?
porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Viven scrolleando. Quiero más, quiero algo nuevo. ¿Nos puede contar esto? Estamos curiosos. Y Pablo va a aprovechar esta oportunidad. La curiosidad de los atenienses le brinda la posibilidad de hablar en el Areópago, un lugar donde se exponían los discursos al público de una manera más protocolar. Nosotros también, hermanos, debemos aprovechar las oportunidades y condiciones que en la providencia de Dios aparecen, que Dios nos presenta, incluso para hablar en tiempo y fuera de tiempo, como dice 2 Timoteo 4:3, 4:2 y 3. Pablo está listo. Pablo está listo y va a ir. Y nosotros ahora vamos a leer un resumen de lo que Lucas registró acerca de la prédica de Pablo. No debemos pasar por alto lo que ya dijo Lucas. En el versículo 18 dice que les predicaba a Jesús y la resurrección. Cuando leemos una prédica en la Biblia, tenemos que saber que está solo el resumen, el bosquejo de eso. O incluso algunas partes que providencialmente el Espíritu Santo le dijo al escritor que tomara nota de eso. No es toda la prédica de Pablo. Y vamos a ver que la base era esto. En el versículo 18 le dice que le predicaba a Jesús y la resurrección. Lucas elige su resumen guiado por el Espíritu Santo y lo que va a enseñar ahora, aparte de Jesús y la resurrección, es para presentar a Dios a los paganos, exponiéndolo como el Dios verdadero. Y acá tenemos el subpunto. Tenemos la reacción, la acción, dentro de la acción vamos a tener la predicación y vamos a ver 5 características de esa predicación, dando a conocer al Dios desconocido. Vamos a leer del 22 al 23. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Fíjate la cintura, la capacidad de aprovechar la oportunidad, providencialmente. No está diciendo que ellos adoraban al Dios verdadero. Está diciendo que ellos adoran sin saber y ellos no saben cómo es el verdadero Dios. Básicamente es un altar a la ignorancia. Pero como ellos eran tan religiosos, decía: che, y por las dudas no es que nos olvidemos de uno. ¿Por qué no ponemos uno que no tenga nombre? Al que por las dudas no lo conocemos. Y Pablo providencialmente va a decir: bueno, le voy a predicar al que no conocen, al Dios desconocido. Y quiero sacar ahora 5 características del Dios no conocido, ese Dios desconocido. ¿Cómo Pablo lo dio a conocer? El primer punto es este: Dios no es conocido por todos. Las intenciones superficiales no alcanzan para conocerle. Este Dios era desconocido de verdad. Dios está cerca, está revelado en la conciencia de todos y también en la creación, pero eso no es suficiente. Romanos 1 y 2 nos hablan un poco de esto. Ese poco conocimiento nos deja sin excusas a todos. O sea, lo quiero decir de otra manera: en nuestra mente nos queda clara la existencia de Dios, pero ese conocimiento nos condena porque aún sabiendo que Dios existe, no nos preocupamos por conocerle más y saber qué merece y qué exige. Eso le pasa a la mayoría. Cree que Dios existe y sabe que Dios existe. No diría que Dios no existe, pero no se preocupan por saber cómo es, qué merece y qué exige, ni cómo relacionarse con Él. El Dios no es conocido, el Dios verdadero no es conocido por todos. Fíjense el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que este Dios, desconocido para ellos, no es conocido por todos. Este Dios es el creador de todo, ese es el segundo subpunto. Es el creador de todo, soberano absoluto de todo, sustentador de todo. Y Pablo presenta a Dios como el autor de toda la creación, diferenciándose de los ídolos que eran obra humana. Este Dios no está limitado por el espacio, ni depende de los templos hechos por obras humanas. Dios no está confinado a templos. Y esto fue un desafío grande, directo a la cultura griega, que llenaba su ciudad de templos y de ídolos.
Y Pablo desafía las ideas paganas de las deidades locales. Él dice, este Dios es el Dios de todo, es soberano en el cielo, es soberano en la tierra, no está determinado en lugar, geografía o nación, y Él es el sostenedor de la vida, Él es el sustentador de la vida. Dios no necesita ser mantenido porque Él es quien sostiene la vida de todos. Y está contrastando la autosuficiencia del verdadero Dios frente a las prácticas de tener que mantener a un ídolo. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero tenemos que saber que los ídolos se mantienen. Hay que cuidarlos, hay que pintarlos, hay que ver el tema de las ofrendas que lleva la gente, administrarlas, ver cómo se maneja. Si quieren estudiar más sobre esto, busquen el camino de la devoción en la India y van a ver cómo dedican su vida a una estatua. La pasean, la bañan, le ponen comida, se echa a perder, la tiran, ponen otra. Dice, nuestro Dios es el sustentador de la vida. No es que Él quiere que le sirvamos en un sentido que nos necesita. Él no nos necesita. Nosotros no lo mantenemos a Él. Él nos mantiene a nosotros. Este Dios es creador de todo, soberano absoluto de todo y también sustentador de todo. Es autosuficiente. No hay que mantenerlo. Fíjense el versículo 26 y también el 27. De un solo Dios, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hacen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Este Dios es el Señor de la historia de todos. Y Pablo revela que Dios creó todas las naciones y les asignó sus épocas, sus lugares. Y Pablo rompe con las concepciones nacionalistas, presentando a Dios como el soberano sobre toda la humanidad, no a las naciones, ni a sus mitologías, ni siquiera al gran imperio romano. Dios es el que establece los límites de cada nación en tiempo y en geografía. Esto es una afrenta fuerte a las creencias de los griegos en cuanto al destino y los ciclos de las civilizaciones. Dios dirige la historia y tiene un propósito para la humanidad. Dios desea que las personas le busquen y le encuentren. Ahí dice que de alguna manera, aunque sea palpando, lo hallen. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ya hemos visto, he mencionado lo que dice Romanos 1 y 2. Dios se manifiesta en la creación. Te está diciendo, estoy acá y existo. Se manifiesta en la conciencia y te está diciendo, yo estoy acá y existo. ¿Y sabes qué? Si vos vas a Él, Él no te echa fuera. Jesús dice, el que viene a mí no le echo fuera. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, a menos que el Padre le trajere. Pero si viene a mí, no le echo fuera. Nunca una persona podrá decir, fui a Cristo y Él no me aceptó. No estaba predestinado. Eso es una mentira. Una mentira de alguien que no va a Cristo. Cristo dice, el que viene a mí, no le echo afuera. Y Pablo revela a este Dios que desconocen, al que no conocen, este Dios que ignoran, es el Señor de la historia de todos. De toda la humanidad. Pablo conecta la soberanía divina con la responsabilidad del hombre, desafiando la indiferencia de los dioses en la mitología epicúrea y el panteísmo de las creencias de los estoicos. Fíjense, va contra las creencias de los dos grupos de filósofos que lo habían ido a buscar para llevarlo al Areópago. Pablo presenta a Dios dirigiendo la historia humana desde el principio, pero no se muestra lejano, sino que dice que Dios está cerca, accesible y que desea ser hallado. Entonces el Dios desconocido no es conocido por todos, es Dios creador de todo, soberano absoluto de todo, sustentador de todo, es Señor de la historia de todos. Fíjate versículos 28 y 29. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que en la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dice, ¿ustedes creen esto? ¿Y por qué viven de una manera diferente? Dios es el Padre de todos. Pablo presenta a Dios como el Padre de todos los humanos, pero no en términos de adopción, esto es muy importante, sino en términos de creación. En ese sentido es el Padre de todos. Lo podríamos entender, por ejemplo, cuando dicen que el padre de la patria, ¿quién es? San Martín. No significa que engendró la patria, significa que de alguna manera le dio forma. ¿Se entiende? Dios en ese sentido es el Padre de todos, no en términos de adopción, sino de creación. Pablo utiliza dos citas de filósofos griegos, uno es Arato, otro es Epícteto, para afirmar que los seres humanos son creación de Dios
y que la divinidad no podría ser representada por creaciones humanas. Y muestra la contradicción interna en el sistema de creencias de ellos. Desafía sus ideas religiosas. Por un lado, lo que dijeron estos filósofos era acerca de Zeus. Entonces Pablo muestra que su religión y filosofías eran internamente inconsistentes, contradictorias, pero que esas creencias correspondían en realidad al Dios verdadero, aquel a quien no conocían. Lo digo de otra manera. Estos poetas dicen, ese Dios principal es el Padre de todos, y su naturaleza debe ser superior al oro, la plata o la piedra. Entonces, Pablo dice, les deja ver, ¿por qué ustedes están llenos de estatuas si ustedes creen que el Dios principal no puede estar en estatuas, no puede estar representado en estatuas? Pero les dice, hay alguien que sí merece estas ideas, alguien a quien sí le corresponden estas ideas. No es Zeus, es el Dios verdadero, aquel a quien no conocen. Y es interesante ver que dentro del celo santo de Pablo y de su compasión por los perdidos, utiliza como punto de contacto elementos culturales del campo misionero. ¿Qué usó? Poesía, ideas filosóficas de poetas de ellos, de filósofos de ellos. Conocía la cultura del otro y en base a esas verdades que estaban mal entendidas o mal expresadas o eran erróneas, pero contenían cierto grado de verdad, en base a eso dice, lo que ustedes creen no corresponde a Zeus, corresponde al Dios que yo conozco y les vengo a dar a conocer. Es como que Pablo, sin ser sincrético, sin caer en sincretismo, utiliza un punto de contacto, un lugar en la oscuridad que permite introducir una cuña para que entre la luz de la verdad. Pablo adapta su mensaje. Fíjense, en la sinagoga él empezaba con la escritura y acá está presentando sus mismos escritos, los escritos de los filósofos. ¿Y qué es lo que busca él? Que la cultura ateniense comprenda verdades del Dios verdadero a través de su propia cultura. Su cultura no contenía el Evangelio, pero sí contenía elementos que servían de punto de contacto, su puente entre la oscuridad y la luz de Dios. Y hermanos, tengo que decirle la verdad, es una pena que algunas personas por su estrechez mental no sepan aprovechar esos elementos culturales que providencialmente están ahí para que puedan ser utilizados para la predicación del Evangelio. La cultura está errada, pero hay lugares que Dios ha permitido que existan para que aprovechemos eso y metamos la cuña ahí y ahí entre el Evangelio, puntos de contacto entre ideas. Como dice, no me acuerdo quién lo dijo, pero aún un reloj roto 2 veces al día da la hora correcta. En toda idea, en toda cultura hay un punto de contacto con la verdad y uno tiene que ir ahí y de ahí presentar el Evangelio. Pablo expone la relación íntima que la humanidad tiene con Dios, en contraste con la creencia de que los dioses eran distantes, lo que creían los epicúreos, o que Dios no era personal, lo que creían los estoicos. Busca derribar las ideas falsas que había en sus corazones y las derriba con sus propios autores. ¡Qué increíble! ¡Qué capacidad!, ¿no? ¿Por qué tenía esta capacidad? Porque amaba el obrar de Dios, porque amaba lo que Dios amaba, amaba que otros lleguen a la luz del Evangelio. Entonces estaba listo, estaba preparado, aprovechaba, era creativo. De esta manera Pablo denuncia la idolatría de una manera directa y se enfoca en la naturaleza espiritual de Dios. Y dice que cualquier representación material, aunque sea de los materiales más preciosos, como oro, como plata, terminan siendo una afronta, un insulto al Dios verdadero. Y eso había estado claro en la mente de algunos filósofos al describir a Zeus, pero en realidad se aplicaban al único Dios verdadero, al nuestro, al de Pablo, al tuyo, al mío. Entonces vemos que Dios no es conocido por todos, que Dios es el creador de todo, soberano absoluto de todo y sustentador de todo, que Dios es el Señor de la historia de todos y que Dios es el Padre de todos en términos de creación. Y vamos a ver lo que dicen los versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Presenta esto también del Dios desconocido. Dios es el juez de todo y el único Salvador.
Pablo declara que Dios pasó por alto la ignorancia, tuvo misericordia, tuvo paciencia, a modo de paciencia temporal, pero ahora exige arrepentimiento de todo. ¿Y sabes qué? El arrepentimiento que Dios exige no es solo para los idólatras, para los paganos, para los perdidos. No es solo tampoco para los salvos. Él exige arrepentimiento de toda la humanidad. Él lo exige. Y Pablo declara que Dios tuvo esta paciencia, pero que luego de que Jesús fuera muerto y resucitado, ya no hay más. Hay exigencia. Arrepiéntanse y crean. Hay una urgencia en el llamado al arrepentimiento, porque la paciencia y la tolerancia de Dios tienen un límite. Pablo llama a una respuesta directa de los atenienses para con Dios. Ahora Dios exige que todos se arrepientan. Y muestra a Jesús como el juez designado. Dice que Dios juzgará al mundo a través de Jesús, quien ha sido confirmado como divino a través de su resurrección. Pablo no solo predica la soberanía de Dios, sino que introduce el Evangelio de Jesucristo y lo conecta con la resurrección y con el juicio final. Y fíjense que de una manera totalmente diferente, Pedro hizo lo mismo en Pentecostés, la primera prédica que tenemos registrada acá en Hechos. En Hechos 2:36 dice Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro le dijo: a este tienen que responder, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y Pablo dice: a este tienen que responder, a esa persona que Dios resucitó y que ha establecido por juez de toda la humanidad. Pablo les dice que el Dios verdadero es desconocido por ellos, pero es el Creador, es soberano absoluto, es juez final, a quien todos responderemos, pero que también es accesible y cercano, quien ofrece el camino de salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Por eso era importante que él predicara a Jesús y la resurrección, porque mediante esa resurrección Jesús fue declarado como divino. Y Pablo presenta al Dios no conocido. Y dice en los versículos 32 y 33 y el 34, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros le dijeron: escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fíjense, la misma reacción de siempre: gente que es condenada y gente que es salvada. Algunos se burlaron, otros dijeron: bueno, ya vamos a escuchar de nuevo, ya fue. Pero otros creyeron, Dionisio y Dámaris. La tradición dice que Dionisio fue pastor de la iglesia de Atenas, no lo podemos comprobar, pero vemos cómo el Evangelio es poderoso, ¿no? Salva y condena. A través del Evangelio es decidida la eternidad de la gente. Siempre provoca una división en la audiencia. ¿Qué te puedo preguntar? Bueno, lo principal que te preguntaría es si conoces a ese Dios que los atenienses no conocían. Hacemos un resumen, un repaso. Vemos la reacción interna de Pablo. Su espíritu se enardece al ver la idolatría de la ciudad. ¿Por qué? Porque esta reacción está motivada por un amor profundo por Dios, por un celo santo por su gloria, pero también por compasión por todas esas personas perdidas. Esta fue su reacción interna. ¿Y qué fue la acción externa? Pablo no se quedó en su indignación, dolor, enojo, tristeza, angustia, sino que actuó predicando en la sinagoga, en la plaza pública. Tuvo flexibilidad, adaptación, capacidad y confrontó tanto religiosos como filósofos, presentando el Evangelio en diferentes contextos. ¿Y qué hizo? Presentó al Dios que no conocían. Dio a conocer al Dios desconocido. Tenemos que conocer a ese Dios. Dios no es conocido por todos. Él exige que nuestra conciencia de nuestra existencia nos motive a conocerle más, en la manera en la que Él lo ha establecido. Esto, hermanos, es muy importante porque muchos cristianos naufragan acá. Saben que Dios existe, pero no van a Dios para ver qué es lo que Él merece y qué es lo que Él exige. Y no solo cristianos, personas que se dicen cristianas también hacen esto. Dios no es conocido por todos. Todos sabemos que Dios existe. Bueno, si existe tenemos que hacer algo. Hay algo para hacer, averiguar. Efesios 5 dice: averigüen qué es lo que a Él le agrada. Dios no es conocido por todos. También Dios es el creador, es soberano, sustentador de todo. No es limitado
y por ser creador tiene derecho absoluto sobre todo. Hermano, tiene derecho sobre tu vida. Y si sos hijo de Dios, tiene un derecho doble, por creación y por redención. Sos suyo. Y lo mejor que podrías hacer es vivir bajo sus términos. Tercero, este Dios es el Señor de la historia. Es gobernador sobre los gobiernos de las naciones. Y aún así es cercano y accesible y desea que la humanidad lo busque. Punto 4, Dios es el Padre de todos. No en términos de adopción, sino como creador. Pero en Cristo la adopción es posible por gracia a través de la fe. Te preguntaría, ¿Dios es tu Padre solo por creación o también por adopción? Si todavía no es tu Padre por adopción, te ruego y te hablo de parte suya que vayas a Él en arrepentimiento y fe. Dios desea ser hallado y está cercano de nuestros corazones. El punto 5, Dios es juez y salvador. Y por eso llama al arrepentimiento. Y Jesucristo, resucitado de los muertos, es el juez designado que juzgará al mundo, incluyéndote a vos, incluyéndome a mí. Entonces Pablo nos enseña, Dios nos enseña a través de Pablo, que no basta con sentirnos perturbados por la idolatría y por la oscuridad espiritual alrededor nuestro. Que ese celo santo debe llevarnos a la acción. Pablo, movido por su amor profundo por Dios, no se quedó en la indignación, sino que fue a predicar. Y utilizó tanto la sinagoga como la plaza, como el aerópago, llevando a la gente de su tiempo la verdad del Evangelio. En su predicación, él reveló al Dios desconocido de los atenienses. Y al hacerlo nos dejó un ejemplo de cómo vos y yo tenemos que proclamar a Dios en un mundo que no le conoce. Hermanos, como Pablo, estamos llamados a hacer conocido ese Dios desconocido por los demás. Tenés un llamado. Hay gente que dice, no sé para qué existo. Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué existo? Para ser cada día una mejor copia, una mejor representación de Dios. Sos su representante, porta su imagen. ¿Para qué existo? Para ser la herramienta que Dios eligió para llevar la luz a los que están en la oscuridad. ¿Para qué existo? Para llevar la libertad a aquellos que están en la esclavitud espiritual. ¿Para qué existo? Para la gloria de Dios. Y no hay plan B, hay un plan A, y es la iglesia mostrando al Dios desconocido. Desconocido por otros, nosotros lo conocemos. Vamos a darle a conocer a la gente quién es Dios. Dios ha revelado su verdad y nuestra tarea es llevar esa luz a quienes no la tienen, a quienes viven en la oscuridad, para que buscando encuentren antes de que llegue el día de juicio. No podemos mirar al perdido y decir, qué desastre, qué malos, qué necios. Está bien que nos genere enojo, porque Dios no es glorificado, pero si ese enojo nunca te lleva también a la compasión, porque ellos están esclavos del pecado, de su naturaleza, del mundo y de Satanás, no estás entendiendo lo que está sucediendo ahí. Dios quiere utilizarte para llevar luz. Sos sal del mundo, sos luz del mundo. Tenés que dar a conocer a este Dios que ellos desconocen. Sos sal y luz. Tenés que vivir como tal. Te ha honrado el Señor con hacerte un embajador de Cristo para que lleves los intereses de tu rey y de tu reino al mundo. ¿Qué desea Dios? Que todos vayan al arrepentimiento, que todos le conozcan. ¿Y cómo lo va a hacer? A través tuyo y a través mío. Tenemos que dar a conocer a ese Dios que la mayoría desconoce. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos por Cristo, Señor. Agradecemos por Jesús. Gracias porque Él llegó a nuestras vidas y en Él pudimos verte y ser libres. Gracias, Señor, porque en tu amor decidiste rescatarnos. Gracias, Padre, porque tu Hijo salió de su zona de comodidad para buscarnos a nosotros. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces idolatramos muchas cosas, incluyendo nuestra zona de confort. Ponemos límites y no entendemos que en realidad en Cristo aprendemos a romper límites, a mortificar el ego, a dar nuestra vida por otros. Te pedimos, Señor, que cuando vemos el mundo en oscuridad no solo nos quedemos en una reacción de tristeza, de enojo, de dolor,
sino que también esa reacción nos lleve a una acción, y esa acción sea darte a conocer, Padre. Estamos absolutamente convencidos de que vos llamás a tu pueblo, que las ovejas del buen pastor escuchan su voz y le reconocen. Y por eso te pedimos perdón, Señor, porque nunca somos lo suficientemente fieles a ser el eco de esa voz del gran pastor llamando a las ovejas perdidas. Te pedimos perdón, Señor, quebrantar nuestros corazones y mostrarnos la gravedad de no darte a conocer, el dolor en el cual las personas sin vos viven, Señor. Te pedimos que tengamos una compasión como la que tuvo Cristo, como la que tuvo Pablo, como la que tuvo Pedro, que dieron sus vidas con tal de promover la salvación y la santificación de otros, rompiendo límites, atravesando fronteras, aprendiendo cosas nuevas para poder llegar a ellos, despojándose de sí mismo, siguiendo el ejemplo y las huellas y las pisadas de Jesús, despojándose a sí mismos con tal de promover la salvación y la santificación de otros. Te ruego, Señor, que nos haces fieles en dar a conocer al Dios que la mayoría desconoce. Te ruego, Señor, que seamos capaces de hablar en términos, en ámbitos religiosos como filosóficos, que podamos tomar de tu sabiduría para encontrar esos puntos de contacto con otras ideas, en donde hay una pizca de verdad, pero no la suficiente como para que te conozcan. Y aprovechando esos puntos de contacto, Padre, te rogamos que nos hagas herramientas útiles para el avance de tu reino, para tu gloria, Señor. Te damos gracias por este ejemplo que nos brindas en Pablo. Sabemos que él hizo esto solamente porque tu Espíritu Santo estaba con él y le capacitaba y le guiaba, Señor, porque vos estabas con él. Te damos gracias, Padre, por ese ejemplo, y te rogamos que día a día nosotros podamos ser un mejor ejemplo para nosotros mismos y para los demás, de personas que conocen al Dios que otros desconocen y que le dan a conocer atravesando barreras, límites, despojándose de sí mismo con tal de llevar la luz del Evangelio, la luz de Cristo a otros. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser adultos espirituales y que tomemos las cosas en serio y avancemos en serio. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Gracias, Padre, porque nos salvaste a pesar de nosotros. Nos salvaste de manera inmerecida. A pesar de nosotros nos amás. A pesar de nuestra condición nos amás. Y diste a Cristo por nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.